¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto de saludarlos y bienvenidos a una nueva jornada más aquí en Vale Más Prevenir, el punto de encuentro de todos los días viernes, donde siempre estamos entregando la mayor cantidad de información para que tomes decisiones informado y además seas proactivo en el mundo de la seguridad. No tan solo de la seguridad laboral, sino que también vial y todo lo que te rodea en tu contexto de vida. Queremos seguir construyendo juntos una cultura preventiva para Chile y Latinoamérica. Pero hoy día quisimos detenernos un tiempo y conversar con nuestro gran invitado, que ya lo tengo aquí en pantalla, nuestro gran amigo Esteban Arias, politólogo con relaciones internacionales, para hablar del racismo y odio, una vieja historia que se ha construido durante años en el mundo. ¿Cómo estás, Esteban? Gusto de saludarte. El gusto es mío, Rolando. Muchas gracias. Encantado de estar acá, de hablar de un tema tan importante que sucede en América Latina, en Estados Unidos y en general casi todos los países del mundo. No, gracias por tu tiempo, Esteban. Y quiero hacerte una pregunta para que vayamos introduciéndonos en este tema. ¿Cómo es el contexto que tenemos hoy en Estados Unidos y bajo qué contexto se da esta problemática que tenemos y que lo vimos a través de la muerte de George Floyd? Claro, mira, bueno, lo primero es que se parte de una realidad, es que en Estados Unidos hay una herida estructural en su historia, donde un color de piel se impuso en todo sentido a otro, ¿no? Y esto aún permanece en la cabeza de muchos ciudadanos de ese país. Y esto lo hemos, sobre todo, fuertemente marcado en aquellas zonas del país donde este ciudadano no se encuentra rodeado de migrantes, son ciudades de repente, por ejemplo, más alejadas de las costas, donde no hay tantos vuelos internacionales, donde la gente que vive ahí son generalmente estadounidenses de primera, segunda, tercera generación. No existen, entonces cuando una persona tiene unas ideas anticuadas de que las transmisiones de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, y no conviven con personas que se ven, en este caso, diferentes físicamente a ellos, es fácil que se termine propagando y que no se corte estos problemas del racismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenemos eso en Estados Unidos bien marcado en estas zonas y también lo tenemos en algunas ciudades cosmopolitas como Los Ángeles, Nueva York. Además de este tema, tenemos un contexto en el siglo XXI donde Estados Unidos tiene un presidente hoy que promueve y legitima la violencia. La prueba es que durante el gobierno de Trump aumentaron significativamente los crímenes raciales. Por ejemplo, en el 2016 se pasó de 1.730 crímenes al 2018, 2.009 asesinatos. Y también aumentó el número de colectivos antimusulmanes, migrantes, afroamericanos, que esto sucede porque cuando, digamos, llega una persona con una serie de mensajes que no están bien vistos, que es una serie de mensajes discriminatorios, polémicos, y los hace siendo presidente, de alguna forma legitima para que la población termine diciendo, entonces yo también, si el presidente lo hace, yo también voy a hacerlo, yo también me uno a un colectivo que vaya con esas ideas, que son estas cosas que yo tenía dentro mío, pero que no votaba porque sabía que estaban mal vistas, pero ahora que mi presidente lo hace, pues lo hago sin duda, ¿no? Y esto se agrava donde tenemos este problema de que personas que piensan así y llegan a tener puestos de seguridad con armas, como es la policía. Y finalmente, las fiscalías o gobiernos locales terminan protegiendo a estos policías individuos que abusan de su violencia o cometen actos raciales. Luego aparece sí. Perdón, disculpa, solamente para que termines la idea, Esteban. De igual manera nos hemos dado cuenta que la historia del racismo está llena de odio, Sí. y como toda clase de discriminación. Y además se basa en la ignorancia, la falta de educación y un temor a lo distinto. El temor es la emoción más fácil de usar y de manipular en la política. Ese temor que amenaza una supuesta posición económica o social, de ahí el éxito efímero de frases como hagamos grande Estados Unidos de nuevo. Pero, Sí, los nacionalismos juegan ahí un papel crucial, ¿no? pero, ¿qué opinión te merece a ti respecto al tema de lo que significa la ignorancia en este papel? El rol que juega en ese papel la ignorancia frente al racismo. No, totalmente, ¿no? Digamos, cuando una persona empieza
que podía, digamos, ser racista por sus papás, por sus abuelos, por ejemplo, se muda a una ciudad cosmopolita y empieza a tener vecinos que son judíos, árabes, africanos, asiáticos, afroamericanos, y se empieza a dar cuenta que son seres humanos de carne y hueso, con problemas similares a los suyos, con alegrías similares a los suyos, hasta con música similar a la suya de repente, ¿no? Digamos, con la música globalizada tenemos también ese encuentro. Se empieza a dar cuenta que no es diferente, ¿no? Entonces, esa ignorancia también se resuelve con esa experiencia, con ese conocer al otro. El problema es que muchas veces uno no se atreve a conocer al otro, ¿no? Se prefiere quedarse en esa zona de confort donde mejor no te conozco para no arriesgarme, que es una idea, digamos, ¿no? Que tienen, y entonces se quedan con esta idea de que mi color de piel, en el caso de Estados Unidos, es superior al tuyo. Imagínate en la época de la esclavitud. O sea, imagínate, comprábamos seres humanos para que trabajaran indignamente en otros lados, y si no podían hacer esa labor por la cual se estaba pagando, eran latigados, eran torturados y eran ejecutados. O sea, imagínate la violencia que existía en ese, y eso ha inspirado el mundo de Hollywood, lo ha inspirado pero enormemente. Ahí tienes la película 12 años de esclavitud, Los 5 de Central Park, etcétera, que han sido terribles. Y del punto de vista de la música, si nos vamos al mundo de la música, ahí tenemos al famoso cantautor y compositor del mundo del blues jazz, el famoso Ray Charles. A pesar de su grandeza musical, o sea, todos los obstáculos que él tuvo que sortear producto del racismo. De hecho, la canción Georgia in My Mind, que dice Georgia en mi mente, habla precisamente de esa historia en el cual fueron a tocar a ese lugar, y todos los que eran de color estaban afuera, no estaban dentro del lugar. Y él pregunta abiertamente, bueno, ¿y por qué esa gente está afuera? Porque acá solamente es música para gente de piel de color blanca, no para los negros. Claro. Sí, se metía en todos los aspectos de la vida, ¿no? No importaba quién era, ¿no? Es bien fuerte. Increíble cómo esto ha ido traspasando de generación en generación. Y es un tema, es un odio traspasado de generación en generación, es un racismo traspasado de generación en generación, y que netamente apunta a la ignorancia. Yo creo que hay un tema educacional fuerte ahí que hay que fomentar, porque al final de la historia todos venimos del mismo lugar, nacimos en el mismo planeta, y no por una diferencia de color quiere decir que somos más o menos. Es un tema no menor a considerar, el tema de la ignorancia. Pero, Esteban, ¿qué factores motivan la escalada de una protesta a nivel que llegó en Estados Unidos? Claro. Sí, eso es importante entender, ¿no? Bueno, primero hay que decir que son casi 50 ciudades las que se han sumado a las protestas. En más de una docena de estados las autoridades han impuesto, por ejemplo, toques de queda. Y son protestas que han sido en su mayoría pacífica, pero cuyos actos de vandalismo resaltaron bastante, se viralizaron. Eso es algo que suele pasar. Y el gobierno aprovechó esto, generalizó, ya que hay problema en generalizar, y criminalizó todo tipo de protesta, ¿no? Esta es una acción bien común que se da en países con gobiernos autoritarios. Y esto solo genera al final que la protesta incremente, ¿no? Hay otros factores que además generan la escalada de la protesta. Esto aparece en un artículo de la BBC. Implica lo siguiente, ¿no? Lo voy a resumir rápidamente. Primero es que la protesta se extiende cuando hay una identidad compartida, ¿no? Una identidad, y con esta identidad compartida en Estados Unidos, las confrontaciones se vuelven probables. En segundo lugar está la forma en cómo responde la policía. La policía a menudo reacciona ante la multitud como un todo, ¿no? Tenemos otra vez el problema de generalizar. Y si la gente siente que el uso de la fuerza policial contra ellos no está justificado, esto aumenta esta mentalidad de nosotros contra ellos, ¿no? Y pueden comenzar a sentir que la violencia es legítima dadas unas circunstancias específicas. En tercer lugar está este tema del sentido de la moralidad. Porque sentimos que nuestra comprensión de la moralidad debe ser protegida. Y además las redes sociales hacen que las personas sean más susceptibles a respaldar, por ejemplo, la violencia, porque son una expresión de poder, funcionan como una expresión de poder para proteger esta moralidad. Y todo esto, que son factores que explican una escalada de protestas, está acompañado además de un aspecto psicológico, ¿no? Que básicamente yo lo percibo en dos pequeñas cosas. Primero que nada, que es el instinto humano
que se puede observar, por ejemplo, en los animales, ¿no? Que a mayor fuerza demuestro, más sobrevivo. Entonces, esto es, si yo demuestro mayor fuerza, voy a lograr lo que deseo, ¿no? Es un instinto que tenemos, que lo mantenemos también en esos aspectos sociales. Y la otra cosa es que cuando la violencia se escala, eso nos limita menos, nuestros límites van desapareciendo y eso hace más difícil un control sobre las emociones. Y eso ocurre tanto en aquellos protestantes que aprovechan la situación para vandalizar, como en aquellos miembros de la policía que realizan lo mismo, pero desde un lugar de poder, ¿no? Como aquellos miembros de la justicia que protegen a estos policías que hacen esto, digamos. No, y además que eso permite que todas las personas que de alguna u otra manera están en contra a ciertos sistemas en los cuales se han tenido que ver mermados seguramente desde el punto de vista de ingresos, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de potenciar, o también desde el punto de vista de poder integrarlos, sale todo ese odio y aflora todo ese odio y ya no es tan solo un tema de racismo, sino que también se van mezclando cosas en el camino, ¿no? Aquí, por ejemplo, en nuestro país, yo sé que todo el mundo lo sabe, hubo un estallido social, quisieron subir el precio del metro y por supuesto los primeros que empezaron a protestar fueron los alumnos, que se veían los perjudicados. Pero claro, eso obviamente después empezó a arrastrar a todos los otros movimientos, como el de las pensiones, de las AFP, los profesores, los que trabajan en el mundo médico y no tienen los insumos, que también estuvo metido el colegio médico. una bola de nieve, finalmente, ¿no? Una bola de nieve, literalmente, una gran bola de nieve. Y oye, Esteban, ¿qué rol juegan los códigos culturales en estas protestas? Es un rol fuertísimo. Por ejemplo, Alberto Melucci, que era un sociólogo italiano, él sostiene que las luchas sociales modernas son en el fondo una lucha por el significado de las cosas. Eso es algo que voy a explicar en un rato. Los actores ahora tienen una naturaleza plural, digamos. Si comparamos estas protestas que estaban habiendo, que están corriendo en Estados Unidos hoy, comparadas con las de Martin Luther King, ahí teníamos un líder, teníamos un actor que dirigía, que era Martin Luther King, digamos. Ahora ya no es así, ahora los actores son plurales, y no solo son plurales dentro del país, sino en todo el mundo, ¿no? En el apoyo, por ejemplo, en las redes sociales. Además, no se trata de un movimiento, esto también lo cuenta este sociólogo Melucci, no se trata de un movimiento que todo el tiempo están mostrándose, protestando, sino son movimientos que se mueven de la latencia hacia la visibilidad y se hacen visibles cuando se ponen a la lógica de la toma de decisiones de políticas públicas latente en la realidad. Y se visibilizan al mostrar que piensan y actúan diferente, en este caso diferente al gobierno, ¿no? Entonces, y acá es interesante porque lo importante justamente es eso, es visibilizarse. Ya no necesariamente es institucionalizarse, como si de repente pudo haber sido en un pasado. Y después los actores sociales no limitan su figura social a la protesta, o sea, no solo protestan, sino se expresan mediante una multiplicidad de papeles. Por ejemplo, aparecen en lemas en defensa de la población afroamericana, estamos viendo ahorita movimientos en Estados Unidos respecto a la defensa del uso de armas, en el caso de lo que buscan evitar, por ejemplo, que sus propiedades sean atacadas. Entonces, esta indignación se expresa mediante varios papeles, ¿no? Es algo que justamente es lo que comentabas que ocurría en Chile, ¿no? Ya no es una sola cosa, sino llega, explota y se toman varias banderas. Y finalmente, el tema de la lucha por el significado de las cosas se ve, por ejemplo, se busca protestar contra símbolos del gobierno, ¿no? Como vemos las protestas, por ejemplo, en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, indudablemente los movimientos sociales contemporáneos como están constituidos por un importante componente cultural. Estamos conversando con Esteban Aria, nuestro gran amigo politólogo con interés en relaciones internacionales sobre racismo y violencia, una historia de odio. Oye, Esteban, y allá en Perú, ¿cómo se ha afrontado este tema del racismo? Porque de igual manera allá es muy conocida la famosa frase o la famosa palabra mestizo. Y entiendo que deben haber claves para entender la discriminación en un país que fundamentalmente es mestizo. ¿Cómo lo han hecho allá en Perú? ¿Qué se ha avanzado o de qué hablan allá respecto al tema? Bueno,
el tema de lo mestizo en verdad no es que haya aliviado el tema de la discriminación. Ujú, Acá la discriminación más bien se ha pasado a dos frentes. Bueno, no soy un experto en este tema, pero más o menos lo que creo ver ujú, es dos frentes. Uno es el tema del idioma. ujú, Perú, como Bolivia, como quizás Guatemala, y como no otros países en América Latina, eso es algo que es más o menos único, como México también, es un país que ha conservado sus lenguas hasta cierto punto originarias. Existe un gran porcentaje de la población que hablan idiomas originarios. En el caso del Perú tenemos dos de los más importantes, al quechua y al aymara, por ejemplo. Entonces, en el Perú siempre ha existido mucha discriminación con el tema del lenguaje, ¿no? Por como los quechua hablantes, que se les dice lo que hablan el quechua, hablan castellano, por ejemplo, porque la fonética del quechua son diferentes, entonces cuando pronuncian castellano suena diferente, y eso muchas veces es motivo de burla. Entonces hay una discriminación, hoy ha bajado un poco, todavía se mantiene, sobre todo en las clases, digamos, más elitizadas, este tema de la discriminación al quechua hablante, ¿no? Y también hay una discriminación al que nosotros llamamos el cholo, ¿no? Que sería de repente un poco este mestizo, de repente este migrante, esta persona que vino de provincia, es decir, que no viene de la capital. El Perú es un país muy centralizado, ujú. donde Lima es lo más importante. Entonces, hay esta idea también hacia el que viene, hacia el migrante, hacia el que se ve, al que se ve de un color de piel, otra vez que no es blanco, eh, también es víctima de discriminación. Ahora, esta discriminación no siempre es, o de repente ya no es tan directa, que se insultan o que no te permiten entrar a un lugar, quizás no es tanto así, pero sí se expresa de otra forma, ¿no? O sea, tiene muchas expresiones mucho más sutiles. Tiene expresiones, por ejemplo, en la división del trabajo. Generalmente las mujeres amas de casa, y eso también se relaciona con el tema del feminismo, terminan siendo o se prostituyen o venden en mercados o son empleadas domésticas. O sea, por ejemplo, hay ciertos trabajos comunes que se ven asignados que tienen una coincidencia con el color de piel, con el tipo o con el lugar donde vienen, ¿no? Entonces son relaciones que uno va encontrando que de alguna forma resultan discriminatorias. Bueno, de hecho, cuando se hizo el Festival de Arequipa, el festival que ustedes hacen allá en Arequipa, que tiene que ver con el mundo de los libros, la pregunta más recurrente que se hicieron los lectores fue ¿por qué hay tanto racismo en Perú? Esa fue una de las preguntas que más se repitió cuando les pidieron a los lectores sugerencias para aquel High Festival de Arequipa. Y Mm. obviamente ahí emanaron muchas cosas más, y de hecho cuando citaron en este caso a personas que escriben y que son escritores famosos, inmediatamente se repitieron a dos grandes maestros, porque era el famoso Mario Vargas Llosa y José María eh, Arguedas. Arguedas. Entonces, hay un tema popular también, hay un tema que incluso está inscrito en los libros, pero ¿qué nos hace ser ignorantes? O sea, ¿qué nos hace ser ignorantes en esta materia y por qué crees tú que el odio, el racismo sigue instaurado no tan solo en Estados Unidos, sino que también en Latinoamérica? Como dijiste tú hiciste mención al tema de las profesiones. Es increíble acá en Chile, cuando llegaron los ingleses con el mundo de las salitreras, impusieron sus términos, donde el obrero era obrero, el supervisor era supervisor y el jefe y el gerente, y cada uno vivía en ranchos distintos, en casas distintas, con necesidades distintas y también desde el punto de vista económico, y todo era distinto, o sea, estábamos segregados. Y Ujú, eso ujú. obviamente es violento, pero es un modelo que hasta en la actualidad se repite. Fíjate, en las costas de Perú, la gente con más adinerada vive muy cerca del mar, y los que no tienen mucho dinero viven en los cerros, viven en los faldeos de los cerros. Y para las ciudades donde no hay mar, como por ejemplo Santiago, quienes tienen un poco más de riqueza, viven en los faldeos cordilleranos, porque ahí obviamente llega la nieve, es otra plusvalía. Ya no viven en el centro de la capital. Y quienes están un poco más marginados de esto, viven, por supuesto, más hacia el lugar donde se esconde el sol, donde están las periferias de Santiago. Esas Ujú. segregaciones que hemos hecho de manera tan errónea, de manera tan ilusa también. ¿Por qué crees tú que juegan esos factores? ¿Dónde está la carencia ahí, Esteban? Son un montón de cosas, ¿no? A ver, No, para no nombrar creo que sea tres. una sola.
Sí, claro, claro. A ver, una tiene que ver con las élites políticas que han gobernado los países, por ejemplo, hablando de América Latina, ¿no? Mm, Siempre han priorizado a un sector de la sociedad, quizás al sector criollo, al sector que descendía de los españoles, al sector que tenía el color de piel quizás más claro. También hubo ahí un tema ahí. Se ha gobernado de espalda, por ejemplo, a poblaciones indígenas, mm, a personas de provincia. Por un lado tenemos un tema de una tradición política de por sí discriminatoria. Luego tenemos el tema de la pobreza, que es una pobreza estructural. En Perú tenemos mm. muchos lugares donde no llega el agua, donde no hay, donde la salud es paupérrima, donde no se ha invertido en salud, donde hay mucha corrupción en los gobiernos regionales y los gobiernos locales Ay, que no priorizan los temas principales. Tenemos pobreza estructural en la forma como están diseñadas las ciudades, ¿no? Por ejemplo, tú puedes comparar la pobreza en un país como Italia y con respecto a Perú. mm. Digamos, un pobre en Italia es un pobre monetariamente quizás, pero tiene desagüe, tiene agua, tiene un techo donde vivir, tiene una carretera, cómo transportarse, llega en media hora de un punto a otro. No, incluso Eh, la ONU establece como el racismo un obstáculo para el desarrollo de Latinoamérica. lo es, pero si se superaran todas estas otras cosas, Ujú. el racismo iría desapareciendo porque permitiría que la pobreza estructural vaya disminuyendo. Y ahí es interesante porque hablaste del dinero, ¿no? Y lo del dinero es bien relativo. Yo diría que hay muchas personas en el Perú, muchos pobres, que en verdad tienen dinero, o sea, dinero monetariamente lo tienen, pero hay una serie de problemas Mm, que son generalmente relacionados, son problemas generalmente afectivos relacionados a la violencia familiar. El Perú es un país con mucha violencia familiar, que terminan haciendo que este dinero no se ahorra o no se administra bien y se termina gastando. Se termina gastando mucho en licor, mucho en casinos. Esos son los países con más casinos de América Latina. Se termina gastando mucho en festividades donde se gasta mucho dinero, festividades religiosas, tradicionales en general. Entonces también tiene que ver con un tema de la administración del dinero que no ha sido educada, no ha habido una educación en la administración financiera, y con una serie de problemas afectivos que tienen las personas que los votan con licor, con el casino y una serie de cosas. Entonces, todas esas cosas tienen que ser enfrentadas también para que el dinero que ganan muchas de estas personas, porque ganan dinero porque son comerciantes, porque viven en informalidad y al no pagar impuestos también venden mucho más, por ejemplo, utilicen mejor ese dinero y permitan realmente también salir adelante, ¿no? Entonces, son todos estos factores que tendrían que poco a poco ir congeniándose para que estas personas, un poco quizás, por decirlo de una forma simbólica, demuestren que no por ser quechua hablante o ser de un color diferente de piel son inferiores a los demás, ¿no? También tiene que ver con esta búsqueda individual de su dignidad, que por supuesto tiene que estar constatada con el Estado, y obviamente el Estado tiene que fiscalizar a los hechos de discriminación, tanto de la policía como del Poder Judicial, etcétera, ¿no? mm. Oye, ahora lo otro, bueno, la gente se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con con el mundo de la prevención? Porque seguramente alguien estará diciendo, ¿y por qué Rolando hace un programa de racismo y odio? Tiene que ver, po, porque fíjate que Claro, El Banco Mundial, ellos indican que los afrodescendientes en América Latina son los que tienen mayor probabilidades de vivir en pobreza crónica versus los blancos mestizos, como también lo relata en su último informe el Banco Mundial. Entonces, por supuesto que al tener precariedad en el ingreso a la escolaridad, en el ingreso económico y en el ingreso a la vivienda, por supuesto que si hablamos desde el punto de vista de la prevención y lo que estamos constantemente los viernes, construir juntos una cultura preventiva para Latinoamérica, por supuesto que son los más expuestos, porque hay más ignorancia. Y al haber más ignorancia, la toma de decisiones en el mundo de la prevención es mucho más factible que la persona tenga un accidente grave o fatal. De hecho, desde el punto de vista de la seguridad vial, los países con menos ingresos y donde hay mucha escasez de escolaridad y de recursos son los que efectivamente más sufren al momento de se provocan los accidentes del tránsito. Son los que incluso pueden perder, representan incluso un porcentaje mayor a lo que es el ingreso del Producto Interno Bruto de aquel país. Entonces, es un tema no menor, por eso es importante abrir las conversas y qué bueno tenerte acá con nosotros, porque son cosas que uno se va a lo duro, uno se va a los datos duros y se olvida de todo esto. Ejemplo, mira, claro. hay otro tema no menor y que tiene que ver con los trabajos y la forma de ver los trabajos y los salarios. Hay una pregunta bien clave que engendró en las redes sociales una tormenta de respuestas.
Y la pregunta decía lo siguiente: ¿el trabajo sexual es trabajo? Y eso desencadenó una cantidad de información donde todos estaban de acuerdo, otros en desacuerdo, otros simplemente eran como, oye, ¿cómo va a ser trabajo eso, si eso es cochino, es morbo, etcétera? Claro. Pero en estos tiempos de pandemia, vaya que ese trabajo, al no ser considerado un trabajo formal en nuestro país, lamentablemente no puede acceder a ninguna garantía estatal, es decir, no puede acceder a un subsidio, no puede a un bono del COVID-19, a una canasta familiar, etcétera. Todos los beneficios que hoy día otorga el gobierno a través de sus herramientas que tiene para hacerlo, ellas que ejercen la prostitución y por los cuales se les remunera, y no está considerado dentro del entorno como algo legalizado, lamentablemente tienen precariedad. ¿Y qué hacemos con esas personas que también están en un espectro influenciando, están ejerciendo su vida y también están con carencias? Son potenciales riesgos evidentes de que esas personas sufran enfermedades, por supuesto, y estén más expuestas a riesgos que en definitiva las puede matar. Y imagínate que sea un ejemplo acá en Chile, pero eso si lo llevamos a Latinoamérica, ¡wow! Es inmensa la problemática que existe. Ni hablar, por ejemplo, imagínate lo que pasa en Brasil. En Brasil está la famosa favela, que es la más grande de Latinoamérica, La Rosiña, es una de las más grandes de Latinoamérica, donde hay un asentamiento humano increíble. Ahí lo que es el racismo, lo que es el odio, y todo eso converge ahí en ese lugar. Y por supuesto la precarización de la escolaridad, sin duda alguna, que pega fundamentalmente en la hora de toma de decisiones después a futuro de esos adolescentes. Porque sí, toda la vida han respirado pobreza, toda la vida han respirado ignorancia. La nutrición, porque también afecta qué tan vulnerables están esas enfermedades, ¿no? En el Perú, por ejemplo, la anemia es un gran problema. Está comprobado que el cerebro no se desarrolla igual en los niños anímicos, ¿no? Y qué terrible eso, estar limitado desde tu constitución como ser humano porque tus primeros 5 años no comiste bien, ¿no? Sí, es un tema donde el Banco Mundial también asegura que tiene un nombre bien simpático, se llama afrodescendientes, ¿ya? Representan la mitad también de quienes viven en la pobreza extrema, como ahí menciona a Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay, aunque solo el 38% de la población conjunta de estos países afronta causas de discriminación también. Entonces, hay todo un tema que seguir trabajando. Yo, a través de ti, y también, bueno, de Norberto, que también lo conozco en Perú, cuando hemos ido indagando con respecto a los movimientos que aportan al mundo la bicicleta, me llamó la atención que en países como Costa Rica, Panamá, Honduras, la gente que use bicicleta sea considerada de escasos recursos. O sea, es decir, ¿por qué te vas a subir una bicicleta si tienes la posibilidad de comprarte un auto? O sea, el estándar, ¿entiendes? Cuando en realidad el beneficio que hay, tanto para la ciudad, para la economía y para la persona de transitar en bicicleta, no tiene nada que ver con el estándar. Y eso netamente es ignorancia. Netamente es ignorancia. Que la hemos ido traspasando de generación en generación, y no tan solo en Chile, sino que en Latinoamérica. Estamos conversando con Esteban Arias, politólogo con interés en relaciones internacionales, racismo y violencia, una historia de odio. ¿Qué podemos hacer, Esteban, para disminuir este descontento social escalonado? Perfecto. Bueno, en el tema de la protesta, por ejemplo, ¿no? Algo clave ahí es que tiene que haber un diálogo entre los políticos y los ciudadanos, ¿no? Cuando se haga una protesta, lo que tendría que hacer un gobierno responsable es decir, ok, vamos a sentarnos, vamos a decir, puede que ustedes tengan razón, vamos a conversar, y una conversación realmente sincera, ¿no? Sin intereses personales, privados, digamos, ¿no? Pero claro, vemos que no hay voluntad para eso. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Terminan criminalizando a todos los protestantes. Pero es necesario, y esto es lo más importante, que exista un cambio a nivel de impunidad y de discriminación social, como con el tema del racismo. Y para que la indignación no se convierta en violencia, hay que decir que la indignación es importante, ¿no? Es importante sentir, pero habría que aprender y habría que enseñar a hacer esto a
a transformar esa indignación racionalmente y no emocionalmente en planes de acción que estén debatidos, concertados y sean éticos, y que probados con datos se sepa que aumentan la calidad de vida del mayor número de personas posibles, ¿no? Esa es la mejor manera en que realmente vas a resolver el problema, porque si no solo vas a repercutir en un círculo de violencia, que va a ser violencia de un lado, violencia para el otro, siempre va a ser nosotros contra ellos, y al final nunca se va a dialogar para poder resolver el tema de fondo. ¿Y cómo se trabaja esta prevención de la violencia en todos sus ámbitos, ¿no? Primero, como ya dije, es el tema de la no impunidad, ¿no? Hay un gran problema con la impunidad, sobre todo en América Latina, vemos en Estados Unidos con la policía. Se tiene que garantizar la igualdad ante la ley, es decir, que todas las personas jueguen con las mismas reglas de juego. Por otro lado, esto es un llamado a la sociedad de debatir racionalmente, escuchando las opiniones contrarias, ¿no? También ayuda mucho para el control emocional realizar terapias o alguna guía que puede ser como no espiritual, que te permita tener un mejor control de las emociones. Y a nivel estructural, en la educación, que se puede promover tanto a nivel público como privado, yo he leído mucho, siempre hablo un poco de los cursos de inteligencia emocional, que haya cursos de inteligencia emocional en las escuelas, y en general que este tema se promocione mucho a través de los psicólogos en las diferentes áreas de la sociedad, ¿no? Todo esto podría generar una estructura en que las personas puedan resolver de manera más asertiva los graves problemas que nos afectan pues, como sociedad, ¿no? Como sistema. Oye, ¿y cómo podemos acortar las brechas sobre los racismos estructurales? Porque, por ejemplo, Cuba tiene un racismo estructural. Si uno va a su ciudad, a la ciudad de Cuba, yo nunca he ido a La Habana, pero pareciera ser que se detuvo en el tiempo, La Habana. Usted ve carros del 1940, el 1930. ¿Cómo podemos optar a una eliminación de discriminación racial estructural? Bueno, es un montón de cosas, ¿no? Tienes que ver en qué país estás hablando, ¿no? Cada país tiene su realidad diferente, qué tan democrático es el país, qué tanta libertad individual hay en ese país, qué tanto puede una persona emprender y no ser de repente detenida en su emprendimiento, ¿no? Qué tanto una persona puede asociarse con otras y tener un proyecto y salir adelante, qué tan bien funciona un sistema judicial, que uno realmente pueda ser defendido por lo justo y no que otro, porque tenga más dinero o más contactos, te gane, ¿no? Entonces, todo eso es lo que converge finalmente al tema del racismo estructural. Ahora, y de racismo quizás no tan estructural, también se puede hacer muchas cosas bonitas, ¿no? Campañas de integración entre diferentes poblaciones. O sea, hay buenas iniciativas. Las embajadas europeas, por ejemplo, en América Latina, tienen mucho ese trabajo, ¿no? Sí, creo que por ahí también se pueden hacer cosas. Esteban Arias, politólogo, nuestro gran amigo de Perú, estamos hablando sobre racismo y violencia, una historia de odio. Con respecto a qué se puede hacer para prevenir la violencia en todos sus ámbitos, tanto en miembros de la policía como en algunos protestantes, ¿cómo pudiéramos ver ese relato, Esteban? Pero la pregunta era cómo prevenir el odio entre... ¿Qué se puede hacer para prevenir la violencia en todos sus ámbitos, tanto en miembros de la policía como en algunos protestantes? Bueno, un poco eso era quizás lo que había comentado, ¿no? Creo que es el tema de la impunidad, el tema de escuchar al otro, el tema de buscar, por ejemplo, personas que piensan diferente de ti, para poder tener una visión más completa y poder llegar a una solución. El tema de la educación, ¿no? Creo que el tema de la educación va a permitir, con la inteligencia emocional, con la terapia psicológica, con la resolución de problemas positiva, que abarque el mayor número de actores posibles, son cosas que van a permitir finalmente que cuando existan estas diferencias, cuando existan estos abusos, puedan solucionarse más rápido y hacerse proyectos, programas para que tanto pueden ser públicos como privados, para que termine descendiendo el problema pues, en el país en cuestión, ¿no? Oye, Esteban, y allá en Perú, desde el punto de vista de la educación, ¿ustedes allá tienen educación cívica o algo similar? Sí, tenemos una educación cívica en los colegios públicos también. El problema es que no es una educación cívica realmente cívica. Acá se relaciona mucho el civismo. En América Latina supongo que es un problema bien común con el patriotismo, ¿no? Con el estandarte, con el símbolo, con marchar en el colegio, ¿no? Con el himno nacional. Con respetar las reglas de tránsito y a un nivel muy básico, de hecho, ¿no?
Y si para sacar la licencia hay mucha corrupción y cualquier persona puede sacar su licencia, acá en el Perú se han hecho pruebas de que incluso personas ciegas, o sea, que tienen miopía, han sacado licencia a través de corrupción, se hicieron pruebas. Entonces, si tienes todo ese problema, es una educación cívica muy limitada. Acá la educación cívica debería estar relacionada a aprender a ser ciudadano, ¿no? Aprender a convivir con el otro, y desde las cosas chiquitas, aprender a convivir con tu vecino, ¿no? Porque es ahí, es en casa, es en tu localidad, donde uno tiene que empezar a convivir para poder replicar eso ya después con toda la sociedad, ¿no? Yo he visto movimientos relacionados con el mundo de las bicicletas, el auto, las motos, la comida, pero he visto pocos movimientos donde educar para erradicar el racismo, ¿ah? Siento que hay una fuente muy valiosa, o también pudiera haber un nicho exploratorio bastante grande, porque frente a la expansión de la discriminación y la xenofobia también, hay algunas universidades en algunas partes del mundo que hacen debates públicos para reflexionar sobre los impactos en la enseñanza, y algunos grupos de la población, como las mujeres, que muchas veces lamentablemente carecen de garantías que las protejan en este tema, pero hacen debates públicos para ver cómo vamos testeando si lo que estamos enseñando en el mundo de la educación realmente se está poniendo en práctica en la sociedad. Increíble esos nexos. Yo he leído sobre algunos debates de ese estilo, y la verdad es que las personas que lo proporcionan y lo sacan a la luz pública se encuentran con realidades bien, uno dice, wow, yo juraba que lo que estábamos haciendo en el mundo de la educación iba a impactar notoriamente en esto, pero al abrir estos debates para reflexionar sobre los impactos, parece que no era tan así la cosa. ¿Has visto tú alguna vez en Perú debates públicos para reflexionar cómo educar para erradicar el racismo? Acá en Chile yo no lo he visto, por lo menos. Existen a través de algunas instituciones privadas, a través de algunas fundaciones, ONGs. A nivel público he visto, no conozco tanto, pero de lo que he visto han sido quizás encuestas, ¿no? Quizás en el Ministerio de Cultura, algunos programas de integración, pero no sé si lo hacen tan bien siempre. A veces terminan generando más diferencias que quizás unión, ¿no? También porque parten de la idea de que ellos tienen de cómo debe ser, por ejemplo, la evaluación de una identidad, ¿no? Yeah. Y no necesariamente, no parte del individuo mismo, de ese grupo de personas que dicen, no, nosotros nos expresamos así, ¿no? Por ejemplo, una pequeña anécdota, había un colegio en una región fronteriza con Bolivia, en Perú, que se llamaba Puno. Había una serie de chicos que hay una danza que hacen ahí, una danza de festividad específica, ¿no? Y el colegio le decía, no, ustedes tienen que participar en esto, porque esto es su cultura, su nacionalidad, es su identidad. Y ellos decían, ¿pero por qué? A mí me gusta el rock and roll, decían, ¿no? A mí me gusta el hip hop. Okay. De repente, yo no me estoy vistiendo con un traje quizás típico, me estoy vistiendo con un jean y con un polo. O sea, sí, está bien, lo vivo, me puede agradar, pero no necesariamente yo también quiero elegir a qué me quiero dedicar, ¿no? Entonces también hay una especie de digamos, como que lo colectivo se intenta poner encima del individuo. Entonces también hace falta eso, ¿no? No porque yo sea, de repente, yo no soy, pero no porque una persona sea afroamericana y tenga rulos, quiere decir que va a saber bailar muy bien, por ejemplo, ¿no? Bailar muy bien, ahí estos estereotipos, ¿no? No quiere decir que va a hablar muy fuerte, por ejemplo, y que va a ser muy expresivo con sus ideas, digamos. Hay ciertos estereotipos que también se hacen a nivel de las políticas públicas, ¿no? Eso no siempre ayuda a eliminar el racismo necesariamente, ¿no? Yo creo que acá deberíamos seguir fortaleciendo el mundo de la educación, la empatía, y creo que ahí hay una clave, hay una brecha también, hay una puerta para poder seguir explorando, porque hay sin duda alguna que la discriminación y el racismo se sigue viviendo el día a día, y hay cosas que son muy silenciosas, que no salen a la luz pública. Entonces, tal como dijo Will Smith, no es que sea ahora que hay un racismo y la gente quiera protestar, sino que simplemente hoy día la gente lo puede grabar y lo puede hacer público sin tener temor a represalias. Y eso tiene que ver, juega un rol fundamental las redes sociales respecto a ese mundo. ¿Qué crees tú que puedan ser los desafíos, o cuáles podrían ser los nuevos desafíos que tenga
Perú o Latinoamérica en este caso respecto a lo que es el racismo, Esteban? Bueno, los desafíos tienen que ver con todo, ¿no? Desde el gobierno, desde qué gobernante eliges, desde qué iniciativas tienes, desde qué tanto te permiten, por ejemplo, si uno tiene una iniciativa contra el racismo, qué tanto le dan cabida a esa iniciativa. Ujú. Eh, son desafíos de dialogar, ¿no? Desafíos relacionados a ponerse de acuerdo y empezar a hacer cosas para eliminar esto, ¿no? Creo que, y como son en el fondo problemas estructurales, yo creo que el desafío también está ahí, o sea, tienes que resolver los problemas estructurales para que eso también se resuelva, ¿no? Es un Oye, desafío total, o sea, digamos, hablar de vencer el racismo es hablar de vencer todo, no, casi todos los problemas más grandes, ¿no? claro. Oye, yo recuerdo se hizo un webinar, yo recuerdo una vez, se hizo un webinar por allá por el 16 de abril del 2020, donde se habló respecto a los desafíos que el racismo plantea en la educación superior en Latinoamérica. Es público, lo pueden ver, está en YouTube, véanlo, es muy bueno, porque es un ciclo de webinar que hizo la UNESCO en educación superior. Eso lo hizo el 16 de abril del 2020. Y dedicado a analizar, por supuesto, el desafío que el racismo plantea en la educación superior en Latinoamérica. Y hoy en ese entonces me acuerdo que lo presentó el profesor Daniel Mato. Así que busquen esa información para que vean también el contenido de eso. Y cosas que salieron de ahí, como por ejemplo que no estamos conscientes de la importancia de estos desafíos, ni tampoco de la importancia también que tomemos acciones para acabar, ¿cierto?, con estos problemas. Era uno de los comentarios que hizo también el profesor que estaba en ese entonces haciendo esa charla. Pero los invito a que vean en YouTube, búsquenlo, véanlo, porque en realidad uno dice, wow, tiene razón, nosotros nos estamos preocupando mucho de lo que también sirve, que el tipo sea un profesional, que salga a ejercer en su país, etcétera. Pero el trayecto, en el camino, nos vamos encontrando con racismo neto, o sea, y eso por supuesto que va a afectar sin duda alguna el futuro de esa persona cuando tome decisiones, porque las decisiones las va a tomar en base a un racismo. Es un tema no menor, ¿eh? Es un tema no menor y que influye notoriamente incluso en los ecosistemas de los países, porque basta que una persona engendre eso para que empiece eso a proliferar en el tiempo. Eh, Vean ese webinar que lo hizo la UNESCO el 16 de abril del 2020. Está ahí en YouTube, véanlo y es parte de lo que hace la UNESCO en el fondo como esfuerzo para poder erradicar este tema del racismo en Latinoamérica. Acá en Chile, por lo menos, yo lo que he visto en mi país, que hay muchas organizaciones que se dedican a lo que es la emocionalidad, la educación emocional, la empatía, el ser, el estar con otras personas, Bueno, compartir, el saber que hay otros más necesitados, ¿sí? Y por supuesto que no son muy bienvenidas las palabras cuando los políticos hablan que están entregando cajas de alimentos y que estamos con ustedes, cuando en realidad ni siquiera debería anunciarlo. De eso debería ser en el acto y la gente dice, ¿por qué dice estamos con nosotros? Si en realidad no es un tema de caridad esto, es un tema claro, que solamente dignidad humana, ¿no? Todos son iguales en su dignidad. pero claro, entonces no es un tema de caridad, ¿no? Entonces hay discursos también que, que son racistas, pues indudablemente hay discursos que lo son y están camuflados con bellas palabras. Pero claro, como también hay ignorancia en el tema, no se conversa mucho del tema, y lo poco y nada que se habla es lo que hemos visto hoy día en la tele, pero esto data de hace mucho tiempo atrás. Entonces, por supuesto que las personas que se toman de esto y embellecen las palabras para poner el racismo sobre la mesa, muchas veces pasan, como dicen en buen chileno, pasan colados, pasan piolas, no se alcanzan a percibir. Pero en este webinar que se hizo el 16 del 2020, sí, ahí se revelan varios pasajes de cómo lamentablemente se está influenciando también con un poco de racismo el mundo de la educación en Latinoamérica. Esteban,
¿Tienes algo más que nos quisieras contar desde tu mirada como politólogo? Quería cerrar quizás con un dato curioso. Esto yo lo leí en un libro bien interesante, se llama Armas, Gérmenes y Acero, que te explica por qué la humanidad evolucionó de la forma que evolucionó en cada continente. Interesante, Eh, ¿ah? y este es un dato bien interesante que apunta, que elimina cualquier posibilidad de que el racismo está justificado, Ujú. digamos. Y es, Ya. bueno, es la idea de dónde viene el hombre, ¿no? El hombre viene del continente africano, específicamente de la zona subsahariana, y es tras perder el pelaje, digamos, que Ujú. el hombre empieza a absorber, es una zona con mucho calor, mucho sol, Ujú. empieza a su piel genéticamente a través de las generaciones empieza a oscurecer por la cantidad de sol que le caía. Y por ejemplo, para poder respirar mejor, las fosas nasales se empiezan a abrir y se Claro. abren y la cara empieza, los huesos se hacen más fuertes, tienes que tener más resistencia, hace mucho más calor. Entonces, ahí se aparece el hombre, en la zona de África, ¿no? Entonces Mm. era el hombre que hoy conocemos como el hombre negro. Y este hombre se va moviendo a través del mundo, se va moviendo hacia Asia, luego hacia Europa, y no es que pierda, no es que cambie tanto su color de piel, cambian un poco sus facciones. Pero, por ejemplo, hace unos años salió la foto que reconstruyeron facialmente al primer hombre anglosajón Ujú. de la Inglaterra, y era una persona que era muy parecida a una persona que podía vivir en el Congo, digamos. Mm. Entonces, no era pues el anglosajón con las facciones y colores que conocemos hoy. ¿Y qué Mm. fue lo que pasó? Y un poco esto es lo que te va explicando el libro. Lo Ujú. que pasó fue que empieza a haber menos sol, empieza a haber más frío, Más frío. entonces la piel, el color oscuro se empieza a perder, se empieza a enfriar, se empieza a palidecer. Las fosas nasales que ahora más bien ya no necesitan respirar tanto, necesitan más bien conservar el oxígeno dentro de ti para mantenerte caliente, Mm. empiezan a achicarse, tus rasgos se empiezan a afinar. Por eso, por ejemplo, las personas que viven en los países nórdicos tienen rasgos físicos faciales bien finos, bien pegaditos, ¿no? Entonces, toda esa es una explicación que es gracioso de decir, pero es hasta casi climática, digamos, ¿no? De por qué se van moviendo, por qué va cambiando el aspecto físico. Entonces, nada, creo que desde ahí está más claro que el ser humano es un solo físico, en verdad, ¿no? Simplemente ha sido una serie de condiciones climáticas, antropológicas que han ido cambiando la forma como luce. Sí, es increíble cómo todo ha ido mutando en el tiempo también, todo ha ido cambiando. Sin duda alguna que es un tema que podríamos estar hablando horas y horas, es muy fascinante. De igual manera, yo recomiendo y sugiero que puedan ver la iniciativa para la erradicación del racismo en la educación superior. Esa es una nota que es pública, ustedes la pueden googlear ahí y la pueden encontrar, y eso pertenece a la UNESCO. La UNESCO tomó la iniciativa a mediano plazo, del 2018 al 2021, una iniciativa para erradicar el racismo en la educación superior. Y esa iniciativa propone contribuir a erradicar todas las formas de discriminación en la educación superior, ya poniendo especial énfasis, por supuesto, en la erradicación de las formas de discriminación y que afecten a personas y a comunidades indígenas o afrodescendientes. Te dejo ese dato, si lo quieres seguir leyendo, ve ahí a Catedral UNESCO y métete a ese tema que tiene que ver con la educación superior y pueblos indígenas. Y ojo que esto fue iniciativa también de las mismas personas que estaban viviendo el proceso, que decían, oye, esto es racismo, o sea, ¿cómo me están discriminando por esto? ¿Ya? Y ellos hicieron un concurso público donde salió este tema al aire y ahí tomaron la decisión de tomar esta iniciativa y elaborar esta propuesta que yo no he visto cuáles son los resultados, pero se la plantearon del 2018 al 2021. Es decir, hoy día eso está instaurado en Latinoamérica. No sé quiénes son los participantes, tendría que entrar obviamente al documento y revisar información, pero es un dato no menor y también lo miramos con alturas de mira y con mucha aspiración el hecho de que se estén haciendo este tipo de señales o temas de esta envergadura. Si apuntamos que el racismo, la discriminación y todo lo que eso conlleva parte de una base, que es la ignorancia. Y obviamente es lo que queremos erradicar en ese aspecto.
Esteban, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros a esta hora de la tarde, acá junto a Vale Más Prevenir. Siempre es bienvenido tu comentario, siempre es bienvenido tu reflexión. Creo que fue importante poder detenerse un rato en el espacio y dialogar sobre esto, que es un tema que nos atañe no tan solo a George Floyd, que lamentablemente pagó con su vida, ya, esto del racismo y todo lo que está pasando en Estados Unidos, pero Latinoamérica también tiene sus propios dolores y por supuesto que son los que debemos enfrentar, porque eso después nos trae como consecuencia accidentes fatales también justamente por el desconocimiento, y es lo que queremos evitar. Así es. ¿Algo más Gracias. que agregar, Esteban? ¿Perdón? ¿Algo más que quieras agregar? No, bueno, eso creo que seguir con esta lucha, que es importante, y enfrentarla estructuralmente sobre todo, ¿no? Porque es lo único que va a cambiar realmente las cosas. Bueno, después puedes revisar este programa en YouTube también, ahí queda colgado en las líneas, en las redes sociales, en radiotrashtv.cl, en YouTube también como Vale Más Prevenir, en mi Face, Rolando Galleguillos, y en nuestro Instagram, Vale Más Prevenir. ¿Alguna cuenta de red social donde te pueda seguir la gente, hacerte consulta, etcétera, Esteban? Sí, claro, Esteban Arias Suárez, tal cual, Esteban Arias Suárez, en Instagram, Facebook o Twitter, me van a encontrar con ese nombre. Muy bien. Esteban Arias, desde Perú, nos acompañó el día de hoy, nuestro gran amigo politólogo, con intereses relacionados en la manera internacional también, y hicimos una reflexión sobre racismo y violencia, una historia de odio. Dejamos hasta acá, este Vale Más Prevenir, un poco más acotado. Nos vemos el próximo viernes, por supuesto, en la misma sintonía y seguramente con otro gran invitado y otro gran tema para seguir fomentando la cultura preventiva y abriendo estos espacios de conversación que son necesarios también para toda Latinoamérica y Chile. Así que dejamos hasta acá, Esteban. Te pido que levantes la manito, así, y comencemos a despedirnos de todos los amigos y días de Vale Más Prevenir, y nos sintonizamos el próximo viernes. No olviden sintonizarnos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.